Sí, profe, se ve. Sí, va. Ok, bueno, este. ah, Si te escuchas. Muchas gracias, Marisa. Bueno, un poco contextualizando este análisis, podríamos pensar que desde justo los orígenes militares, o que la parte de drones surge desde los orígenes militares, un poco desde 1917, vinculándolo también con ya no solo con el uso de estas tecnologías, ¿no? Sino también con el uso de tecnologías como GPS o otras metodologías como podría ser en algún momento la parte de optimización, que podría ser investigación de operaciones, por decir algunas, ¿no? Donde podríamos enfatizar que el surgimiento de las guerras o el surgimiento militar es justo lo que genera el desarrollo de ciertas tecnologías y ciertas metodologías. Y entonces, bueno, aunado a esto, pues podríamos ver, por ejemplo, también el uso de estas tecnologías en el ámbito bélico, ¿no? Por ejemplo, más recientemente, la guerra que tuvo Rusia contra Ucrania y Israel contra Gaza. Entonces, un poco contextualizando eso, podríamos también repensar, ¿no? Que la parte normativa trata de regular la seguridad, trata de regular el uso de este tipo de dispositivos. Y bueno, no se podría contextualizar si nosotros no nos vamos a el incremento o el crecimiento del uso de drones, ¿no? Un poco, bueno, si ustedes ven, esta tablita fue tomada de los datos de la Agencia Federal de Aviación, donde desde el 2016 se hizo un registro valga la redundancia, del número de drones registrados por tipo de dron, ¿no? O por tipo de sistema de aeronave pilotada. Y entonces se clasificaron en este caso, en esta tabla, dos categorías, en la cual nosotros podemos ver justo que ha habido un incremento, ¿no? Lineal, en este caso podríamos decir que lineal, y después un decremento, pero esto no significa que al 2026 no haya habido un incremento, ¿no? Entonces, dentro de este registro, para la Agencia Federal de Aviación Civil, pues nos dice que se tienen alrededor de 2.521 registros de este tipo de drones. Sin embargo, más adelante vemos una presentación en la cual nos dice que esta tendencia ha sido creciente. Y entonces, al tener una tendencia creciente, pues otra vez necesitamos mecanismos para regular ese tipo de dispositivos. ¿Okay? Y uno de esos es la parte normativa. Dentro de la parte normativa hay toda una distribución jerárquica, ¿no? Que podemos hablar de la Constitución, de las leyes, de los reglamentos y de la parte normativa. Sin embargo, habría que revisar muy bien la parte normativa, porque la parte normativa les va a decir cuestiones muy técnicas específicamente de los drones. ¿Okay? Y entonces ahorita vamos a entrar en esa parte de la presentación. Dentro de... Yo, algo acá que sí es de considerarse, aguas con las regulaciones. No en todos los países del mundo es la misma regulación, cada uno de los países tiene su propia regulación, aunque en general siempre se ha manejado como por esta cuestión en términos militares, que los drones al final de cuentas pues nacieron del rollo militar y que hoy en día se encuentren en cualquier casa o puedas tener uno tú en tu casa, no tiene problemas, pero las regulaciones a lo largo del mundo sí son distintas. Entonces, hay por ejemplo, en el caso de la regulación mexicana, no les permite volar a más de 120 metros de altura, pero en Estados Unidos son 200, pero en otros países son hasta más, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante tenerlo en cuenta, ahorita que les mencionaba Francisco, tener en cuenta que cada uno de los países va a tener una regulación que ustedes tienen que seguir si están en el país que sea, ¿no? Sí, no lo sé. De hecho, justo ahí un poco abonando a lo que dice el doctor, pues no sé si se hayan percatado que ustedes podrían construir su propio dron, ¿no? Y entonces justo es esta parte normativa, aunque igual, ¿no? Al ser pues a lo mejor técnicamente nueva esta tecnología, pues hay diferentes sesgos, ¿no? Por ejemplo, no hay una normativa que te diga cuál es la normativa para la producción de drones en México, ¿no? Y entonces, pues justo es eso, ¿no? O sea, te dicen
cuál es la parte normativa del uso, pero no te dicen, o tendría que existir una norma para regular ciertas características técnicas y especializadas del dron, principalmente para tener un registro, ¿no? O saber cuál es el incremento o decremento o las tecnologías que estás utilizando, más allá del mero registro, ¿no? Porque justo lo que mencionábamos, ¿no? Que puede pasar que entonces, lo que decíamos, ¿no? Puede ser que justo solo el registro pues no nos diga la realidad, ¿no? de ese tipo de tecnologías, principalmente porque si ustedes se van, es más, de hecho hay algunos cursos que tiene Udemy, no sé si han escuchado la plataforma Udemy, donde te dicen prácticamente cómo elaborar y cómo desarrollar un dron, ¿ok? Y entonces otra vez, hablando un poco de la parte socioeconómica, pues para mí sería más barato pues, ir armando mi dron por pedacitos, ¿no? Y después ya operarlo y volarlo, que tendría, principalmente porque son tecnologías chinas, ¿no? Y a lo mejor podrías mitigar un poco el costo que tiene un dron en la actualidad, que era lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, comprarte un dron de 8,000 pesos, pues mejor me armo uno y después lo voy haciendo como un Lego, ¿no? Le voy incrementando ciertos sensores, pero no hay nada respecto a la parte de desarrollos, ¿no? tecnológicos, y entonces habría que ser muy minucioso cuando nosotros decimos que tenemos la norma para la operación del dron, pero también hay normas para justo la producción de esos drones, y entonces habría que regular la parte normativa, y entonces esto nos deja aquí un sesgo importante, ¿no? En el 2016, principalmente también pensando en esta parte de cuestiones bélicas, y no solamente de cuestiones bélicas. Por ejemplo, ustedes verán, o más adelante revisaremos que, pues por lo menos las áreas naturales protegidas también tienen un factor importante, ¿no? Y que ya lo veremos con otras tecnologías, ¿no? Ya no con el uso de drones, principalmente porque a lo mejor lo que hemos platicado, ¿no? Que alterar un sistema pues trae repercusiones, ¿no? O trae modificaciones al mismo sistema. Con esto me refiero, pues imagínate volar un dron, entonces pues a lo mejor afectarás fauna, ¿no? En el sitio, pero pues, podría ser que hubiera también otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre un aerogenerador y que el aerogenerador pues moviera, ¿no? O matara aves. Entonces, pues, justo es lo que trata de regular esta norma, la parte de operación, ¿ok? Pero sin embargo, es importante enfatizar que hace falta otra norma que regule la producción de drones para que cumplan con ciertas características técnicas y entonces se robustezca pues, aún más, ¿no? El registro que se tiene, ya no solamente de la operación, sino de la fabricación de esos drones. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, que hace falta actualizar, ¿no? Esa sería como una tarea moral, ¿no? Que a lo mejor podría ser pertinente, principalmente porque ustedes pues llevan mucha estadística, ¿no? Y entonces podrían revisar, pues, cuál ha sido la tendencia creciente o decreciente. Y cuando nosotros hablamos que hay habido una tendencia, pues, en la parte de crecimiento, pues también podríamos pensar que, pues, obviamente, al no tener un registro, y justo aparte del registro y no saber toda la parte normativa, pues podría pasar que sucedieran un montón de incidentes, ¿no? Un montón de accidentes, que a lo mejor podríamos contextualizarlo un poco, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo, ¿no? Con el uso de motopatines. No hay un registro, no hay nada que regule, y entonces se vuelve un problema. Entonces, es eso lo que tratamos o lo que se está tratando de evitar con esta parte normativa de leyes y tratados y toda esta parte que regule y que te diga cómo es que podrías operarlo, ¿no? Pero ver más allá, me parece importante enfatizar que sí es importante un registro, ¿no? Desde la concepción del producto. No sé si quieras agregar algo, Doc. No, tienes razón. Bien. La siguiente, bueno, aquí otras gráficas que nos proporciona la Agencia Federal de Aviación Civil, donde nos dice, por ejemplo, ya el registro de 2.500 registros, pero bueno, todavía hace una recategorización donde nos dice el tipo de dispositivo, ya sea pequeño o micro, que ahorita un poco más entrando a la parte normativa, veremos que hay 3 escalas, el micro, el pequeño y me parece que es el mediano, ¿verdad? Ahí no recuerdo bien, pero sí. Y aquí está el porcentaje de usos que se le ha dado
y un poco pensando en que, por lo menos a partir de las dos últimas categorías, pues nosotros necesitaremos ya a lo mejor alguna licencia para pilotear ese tipo de drones, ¿no? Y registros más especializados. Bueno, ¿por qué regular el uso de drones? Pues ya hemos platicado que en principio esto genera pues diferentes problemáticas. Bueno, un poco adelantándome a las diapositivas anteriores, podríamos decir que en la parte de accidentabilidad todavía se menciona o se ha identificado que se han volado drones muy cerca de aeropuertos, aeródromos y helipuertos, y esto pues genera o ha generado en algún momento pues no daños, porque no se han detectado daños, pero sí ha habido avistamientos. Y entonces imagínate tener un accidente con un avión comercial, pues, imagínate por el número de implicaciones económicas y de víctimas fatales que tendrías por la accidentabilidad de ese tipo de drones. Otra cosa ahí fundamental es que, como les decía la vez pasada, la mayoría de las aplicaciones, sobre todo las nativas de DJI, por ejemplo, o de Parrot, no dejan volar cerca de ningún aeropuerto. Hay formas de desbloquearlo, pero no es lo recomendable. Ahora, en este sentido, sí, claro, pues el uso de la regulación es fundamental, pero como ahorita les decía Francisco, es bien importante entender que hay diferentes tipos de drones. Hay drones muy pequeños, los DJI Mini, y hay drones medianos y hay drones muy grandes, los de, por ejemplo, los matriz o los que son para riego o para agricultura, etcétera, son muy, muy, muy grandes. Incluso si quieren ahorita les busco una foto que tengo ahí en comparación con un niño. El dron es más o menos del tamaño de un niño de unos 6 años aproximadamente. Pero ¿por qué es importante eso? Porque justo el que tengamos la convivencia con esa aviación comercial puede generar, si no está bien regulado y sobre todo si nosotros no tenemos el cuidado suficiente, puede generar accidentes. Si bien yo creo que un dron como un Mavic Mini o quizás hasta un Mavic Air o así, no le puede causar en realidad mucho daño a un avión, pues seguro se lo traga la turbina y lo despedaza en un segundo. Pero un dron ya de tamaño más grande sí podría generar algún tipo de accidente una vez que entraran las turbinas de un avión. Entonces por eso sí es bien importante que distingan también los tipos de drones que se tienen. No solamente son por tamaño, porque incluso los Phantom son de un tamaño pues sí no tan grande, son como medianos, pero por su constitución pues de diseño como tal y de diseño de materiales, sí son mucho más grandes y sí podrían generar algún tipo de problema, sobre todo por las patitas que tienen, etcétera. Y esto va a repercutir incluso, ahorita seguramente Paco les explica, va a repercutir en el tipo de seguros que deben tener para utilizar un aparato. Igual, sin embargo, también habría que enfatizar, por ejemplo, que estamos viendo es un dron pues, fabricado, ¿no? Y entonces otra vez entra ahí la parte de regulación, la parte normativa. Entonces, bueno, ok, dentro de la parte de sanciones, la Agencia Federal de Aviación, pues, emite un comunicado donde se identifica, por ejemplo, que una empresa dedicada a la filmación, pues, tuvo un incidente, ¿no? El 20 de octubre del 2017, y bueno, nos menciona ahí con un dron, el tipo de dron, y dice que fue en el centro histórico. Otra vez, un poco también, no solamente la parte normativa nos va a hablar de la operación del dron en la zona, en el espacio aéreo mexicano, que podríamos revisarlo como la ley de aviación, y después vendrían los reglamentos y finalmente la parte normativa. ¿Quién se va a encargar de integrar estas sanciones? Pues la ley de aviación, o la ley de aviación se encarga de generar estas sanciones. Por lo menos ahí estamos citando el artículo 86 de las infracciones, que me parece que asciende a 5,000 pesos, ¿no? Creo que de 100 a 200,000 UDIs, me parece. Creo que es la unidad monetaria que se plasmó en la ley, pero bueno,
un poco enfatizando que primero es la ley, luego el reglamento y luego la parte normativa, pero la ley es justo la que se encarga de revisar y sancionar, la parte normativa se encarga de acatar la parte de operaciones, la parte de el uso y cuestiones muy técnicas que tienen que ver justo con la operación. No sé si quieras decir algo. Sí, y es que esto repercute en lo mismo. Por ejemplo, un Inspire 2 es un dron pues sí considerablemente grande, es un dron para cine profesional. Repercute en lo mismo porque ustedes tienen que tener primero seguros. Si no tienen seguros los van a multar, y si los multan pues la multa puede ir variando dependiendo de las reglas o de las sumas. Pero en particular yo les recomiendo siempre que cualquier dron, así sea el mini, pues cómprenle un seguro. Para los mini o para los que no son tan grandes, el seguro no es tan caro, ha de estar como en unos 1,200 pesos al año. Pero es seguro de responsabilidad a terceros. Si le cae un Inspire a 2 personas en la cabeza, sí les puedes generar una lesión. Si te cae un Mavic Mini, a lo mejor no tanto, pero son 250 gramos. Si cae en picada, en caída libre, pues seguramente sí te puede generar, pues de menos una buena descalabrada, ¿no? También algo importante ahí es justo las zonas restringidas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí habla del centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, en la actualidad pues alberga un montón de oficinas y alberga justo donde se encuentra o vive la presidencia, ¿no? O sea, entonces, que creo que también habría que enfatizar, por ejemplo, ahí en zonas restringidas, un poco lo que decía el doctor Ernesto era que pues no podías volarlo, ¿no? Que no te permite volarlo. Sin embargo, también pues las autoridades tienen sistemas que no permiten que ese tipo de drones vuelen en ese espacio, y entonces pues prácticamente no podrías utilizarlo, ¿no? Principalmente en esa zona. Habría que revisar, me parece que fue desde 2017, si se contaba con esa tecnología, pero recordando que es una tecnología muy reciente, ¿no? O medianamente reciente, que bueno, habría que revisar. Ok, un poco entrando ya en la parte de jerarquía del marco legal mexicano, que es algo que habíamos estado revisando y que justo lo que les decía, ¿no? Principalmente dentro de la pirámide jerárquica está la constitución política. Luego viene la parte de leyes, y entonces lo que nosotros estamos revisando dentro de la parte normativa es las leyes que tienen que ver justo con la aviación. Me parece que sí existe la ley el reglamento de aviación para México. Sin embargo, no menciona nada o no menciona mucho de lo que tiene que ver justo con la parte de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Sin embargo, sí tenemos una ley o una norma oficial, y entonces aquí entra también una categoría en la parte de normas, ¿no? Tú tendrás una norma, principalmente hay una Normex, ¿no? Una Normex, me parece. Sí, una norma. Y después está una NOM. La norma oficial. Y después, exacto, y después existe una ISO, ¿no? Que es justo la parte internacional. Entonces, en este momento estamos en la parte de la norma oficial mexicana. Sin embargo, esto no quiere decir que no se vinculen. Podría pasar que estas normas fueran vinculadas, ¿no? Para realizar la norma oficial mexicana, que me parece que habría que revisar los documentos que se encuentran, me parece que en la página de la Asociación Nacional de Aviación, y entonces revisar justo los elementos o las normas que fueron seleccionadas o tomadas para la realización del primero el proyecto de norma, porque primero se determina como proyecto de norma y después como una norma oficial. ¿Ok? Siempre pensando que estas normas fueron elaboradas pues, por tres entes importantes, ¿no? Principalmente pues podría ser la academia, podría ser el sector privado y podría ser el sector público, un poco para pues, regular, ¿no? Que pasaba un poco, por ejemplo, en el uso de focos incandescentes, ¿no? Y se tuvo que regular, y entonces pues, se mandó llamar a los principales implicados para decir, bueno, ¿cuánto inventario tienes en focos incandescentes? No, pues tengo 2 años. Y entonces regular, ¿no? Y entonces ahora sí, tratar de generar estrategias para pues, que no se vean afectados ni unos ni otros, ¿no? Principalmente, y justo ellos son los que toman decisiones sobre estas normas, que habrá que enfatizar que
respecto a estas normas, todavía hay agentes que se encargan de certificar las normas, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, ya no entrando en la parte de aviación, pero por ejemplo sí en la parte de ecotecnia, en algún momento se trabajó en un laboratorio que certificaba calentadores solares. Y entonces justo es lo que se hacía, o por lo menos en ese laboratorio lo que se hacía es que se revisaba o la parte normativa del producto y la parte normativa de la operación del servicio. Y entonces es por eso que justo hace un momento les decía que pues, todavía tenemos algunos sesgos respecto a la parte de normas, principalmente en el uso de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. Y bueno, un poco enfatizando, por ejemplo, dentro de esas normas no se han visto que por lo menos en algunos equipos, por ejemplo, como dispositivos electrónicos, pues tienen un sellito que viene atrás de sus refrigeradores, sí, ¿no? Que es amarillo. Pues justo es eso, que para llegar a ese sellito lo que se hace es que se toma una muestra y después de esa muestra se generan diferentes tipos de pruebas, ¿no? Enfatizando un poco en la parte de calentadores solares, lo que nosotros hacíamos es que pues teníamos un calentador aquí grande y entonces le hacemos caer una especie de balín de 250 gramos, ¿no? Y entonces pues lo aventábamos a un tubo evacuado y si no se rompía, pues pasaba la parte normativa. Se rompía, pues tendríamos que volver a regresar el calentador hasta que cumplieran la parte normativa. Esto garantizando que los equipos fueran homogéneos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos estaría faltando ahí, ¿no? No sé si quieras agregar algo, Doc. No, está bien. Ok, y bueno, dentro de esta parte normativa también tendríamos normas sugeridas, ¿no? Dentro de estas normas sugeridas quiere decir que lo recomendable es hacerlo así, pero bueno, no estás obligado. Y en una norma oficial, pues estás obligado, y si fuera un aviso, pues estás súper obligado a nivel internacional. Un poco pensando que las ISOs tienen estándares más rigurosos. O sea, por ejemplo, dentro de las tolerancias que te podrían pedir en un sensor, no sé, para la operación o en un motor, en este tipo de aeronaves, pues a lo mejor tendrías que tener ciertas características muy técnicas, pero más severas, ¿no? O sea, especializadas prácticamente. Eso es principalmente lo que pasa cuando revisamos la parte de ISOs, ¿no? A lo mejor esta está un poquito más relajada, pero la otra ya tiene estándares más minuciosos y, bueno, o características técnicas ya más especializadas respecto al tipo de dron. Bueno, dentro de lo que ya habíamos estado hablando del marco legal, pues viene la Organización de Aviación Civil Internacional, que es justo la que se encarga de, esta organización tiene 193 países miembros que se encargan de proponer prácticas y manuales respecto a la operación de aeronaves o de uso de drones, ¿no? A distancia. Fue fundada alrededor de 1944 y es una organización, pues, justamente vinculada, donde todos los países proponen, principalmente esta organización, un poco revisando que dentro de los países miembros, pues enfatizan en la seguridad y enfatizan en la eficiencia de este tipo de drones, ¿no? Y en la operación, por lo menos en algunos reglamentos que tiene Estados Unidos y Europa, justo lo que hacen es, algunos se concentran más en la parte de operación, por lo menos Estados Unidos se concentra o enfatiza un poco más en la parte de operación, y Europa enfatiza un poco más en la parte de seguridad, en la seguridad del uso de drones. Sin embargo, en la parte normativa que nosotros revisaremos, nos enfocaremos más en la parte de, pues, el peso, alturas, condiciones, pues básicamente del dron, no tanto en la operación. Sin embargo, sería pertinente que en algún momento se hiciera una revisión, ¿no? Y se integraran elementos que robustezcan esta normativa, ¿no? O que en algún momento, pues, pudiéramos o se pudiera proponer, no sé, a lo mejor algún cambio, ¿no? No sé, ahí, Doc. Sí, y algo bien importante es que en particular en el mundo se ha ido avanzando mucho este tema de la legislación en torno a los aviones no tripulados, pero en México está estancada ya desde hace bastante tiempo, en el sentido de que primero todavía no se tienen las normativas ya bien definidas, segundo la verdad es que no hay mucho quien te pueda regular, o sea, incluso
creo que hay un desconocimiento absoluto de hasta los policías cuando te paran y te dicen, oye, es que no puedes estar volando aquí, no sé qué. Pues mira, aquí está el reglamento y ni lo conoces, brother, ¿no? Entonces, este tipo de regulaciones son bien importantes a nivel mundial, pero México sí está súper atrasado. E incluso hay algunas cuestiones por las que les podrían quitar el aparato como tal, y aún así hay mucho desconocimiento. Entonces, eso creo que suscita una ventaja para nosotros como usuarios de los aparatos, pero sí hay que tener mucho cuidado en que se utilicen de la forma adecuada según la normativa, porque pues sí, el que no se conozca la ley no quiere decir que estemos exentos de cumplirla. Entonces eso sí es bien importante. ¿Querías comentar algo, Martín? Sí. Sí, hablaban de 250 gramos para arena, esto los tienes que regularizar, ¿no? Sí. Sí, justo ahí también podría surgir una pregunta, ¿no? En términos prácticos y en términos de, pues, a lo mejor la generación de datos, en términos de procesamiento de imágenes, la pregunta sería al final, ¿cuál es el tipo de dron que te recomendaría que nosotros utilizáramos, ¿no? Entonces, un poco, ya contestaste un poco la pregunta, o la respuesta ya la diste un poco, al ver las limitaciones y lo que contempla la ley. Y entonces, cuando decimos que la ley te dice que tienes que utilizar un dron de 250 gramos, pues es justamente lo que hizo DJI, ¿no? No es casualidad que DJI había hecho un dron de 249 gramos. Sí, los mini, entonces, todos los mini. Te está saltando la parte normativa. O sea, puedes volar sin licencia, puedes usar el dron como tú quieras, porque no está regulado. Y entonces, pues ahí hay un hueco legal, como se dice, ¿no? O sea, podrías utilizar ese tipo de drones. Y algo que también es importante enfatizar, que cuando decíamos que ese tipo de drones volaban 38 minutos, en la actualidad, por lo menos un Mini 3 ya dura 1 hora la batería, ¿no? No, entonces, les dura 27 minutos. El Mini 5 creo que sí le dura 45. 45, bueno, pero ya está. Sí, es considerable. Y la otra es que las pilas están caras, ¿eh? Pero un poco revisando eso, ¿no? O sea, ya podrías utilizarlos sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de regulación, y esos ya hacen telemetría, ¿no? ¿Sí hacen telemetría? Sí. Sí, entonces, pues ahí te estaría saltando mucha de esa parte normativa utilizando un dron de esas dimensiones, ¿no? Y fíjate que a partir del Mini 4, las características que tiene ya un Mini 4, un Mini 5 Pro, son de excelencia si lo comparas con un Mavic 2 Pro o de gamas anteriores. Algo que es bien importante, Martín, es en términos de lo que se utiliza como drones dentro de los 250 gramos o menos, bien importante que el dron sí tiene que estar registrado sí o sí del peso que tú quieras. Eso lo tienes que registrar en AirPass, ahorita les vamos a explicar dónde, pero se tiene que registrar a fuerzas. Lo que sí es que no está tan normado, porque además no suscita un peligro real que te caiga algo de 249 gramos. Entonces, como tal no está tan normado el de 249 gramos, pero no quiere decir que te vayas a saltar el registrarlo, o incluso, pues te digo, yo creo que sí comprarle un seguro independientemente del peso o independientemente del dron que vayas a utilizar. Pues creo que las cosas que se tienen que hacer, pues, como el seguro, como el registro, pues eso lo haces y ya, ¿no? Independientemente de que no esté tan normado. Al final de cuentas es lo que te decía, que para mí es bien importante que si bien la ley no te dice hay que utilizar este dron por el tamaño, etcétera, no hay que pasarse por alto el que sí es mejor que lo tengas pues conforme a todos los lineamientos, a que digas, bueno, pues es que está chiquito, no me importa, yo lo uso como yo quiera, ¿no? Creo que sí, eso es importante. Sobre todo la cuestión de los seguros. Hay seguros que son de responsabilidad limitada a terceros, pero hay seguros de amplia cobertura que te permiten, pues que si estrellas tu dron, pues te dan otro. Incluso las mismas marcas lo dan, ¿eh? DJI da es como el Apple Care, igual, así que si tienes algún desperfecto o algo, pues ellos te lo reparan, nada más que sí suele ser más o menos carito.
Pero también es importante un poco también revisarlo de estas cuestiones legales, ¿no? Porque si te agarran con un dron en el cual no traes seguro, no traes nada, pues te pueden inventar cualquier delito, ¿no? O te puedes ir limpio, ¿no? O sea, entonces es un poco jugar con esta parte normativa. Sin embargo, si es importante hacer el registro, pues porque estarías evitando un montón de problemas, ¿no? A lo mejor pudiera ser pues el decomiso del equipo. Sin embargo, pues a lo mejor podría ser algo mucho más serio que eso, ¿no? Que te podrían llevar al MP y no sé, que no sé. Siempre es importante visualizar diferentes escenarios, ¿no? Y entonces eso podría ser justo en términos de un respaldo para ustedes en el uso de este tipo de dispositivos, ¿no? Que un poco, otra vez, cuando no se tiene un marco normativo tan especializado, pues justo podrían pasar un montón de pues, de externalidades, ¿no? Sí, y no hay que olvidar también que esta cuestión de los drones, en especial, pues miren, yo les digo, en torno al crimen organizado, es algo muy problemático porque se está utilizando en un chorro de lados para lanzar explosivos, ¿no? Michoacán es el caso más ejemplificante, por eso sí hay que tenerlo normado. Ahora, lo que sí te puede llegar a pasar, y es relativamente común, y eso sí lo saben los policías, es que si no está registrado sí te lo pueden quitar. Tú tienes que tener en todo momento, cuando lo mandas todo a AirPass para que te lo registren, te mandan un PDF que dice, bueno, ya está registrado a nombre de Martín Pérez, y Martín Pérez lo puede usar sin ningún tipo de problema, y tendrías que hacer como una carta poder en el dado caso que, por ejemplo, Raúl lo quiera utilizar, pero esa pues es una carta simple, no pasa nada si lo quiere utilizar alguien más que no seas tú. En general casi no lo aplican los policías. Me ha pasado 2 veces en la vida que han llegado y, oye, es que una en Reforma sobre todo, oye, es que no puedes estar volando aquí, pues a ver, enséñame tus documentos y que no sé qué. Y pues sí, o sea, se los enseñas y ya, no pasa nada. Al final gran parte del territorio nacional no está restringida para que puedas volar. Lo que sí es que, lo que les decía justo Romero, es, por ejemplo, en suelos de conservación o en áreas naturales protegidas, sí tienes que tener un permiso de la autoridad, porque si no, sí te puedes meter en una bronca. También ahí está interesante, porque aparte de estas cuestiones del seguro y del uso de drones, algo que también es importante es mencionar que el registro pues, es muy sencillo. O sea, el registro es prácticamente enviar un correo electrónico con tus datos personales y prácticamente estaría respaldando el registro de ese dron. Sin embargo, otra vez, que es algo que me parece que habías comentado desde el inicio del curso, que el marketplace y en este tipo de plataformas, y aparte de las páginas chinas, pues hay un comercio espectacular de este tipo de tecnologías, ¿no? Que hasta te venden el dron en pedacitos, ¿no? Y entonces ya tú armas también un dron de JI, pero pues en partes. Entonces, otra vez me parece que pues podría ser a lo mejor una inversión, ¿no? Una inversión en el uso de estos dispositivos, pero sí tratar de adquirirlos de forma regular, de forma autorizada, ¿no? Para evitarse ese tipo de sanciones. Porque si ustedes se van a Marketplace, van a ver que existe una gran cantidad de dispositivos que están a la venta, ¿no? A lo mejor algunos más asequibles que otros. Sin embargo, eso no garantiza que ese tipo o ese dron lo pueda registrar, y entonces al no poderlo registrar, pues no tienes ese respaldo, no podrías asegurarlo, no podrías ponerlo a tu nombre, pues porque no tienes la factura. Entonces pues ahí estarías otra vez, a lo mejor queriendo o no, incumpliendo esta parte de normativa, que otra vez me parece que hace falta regulaciones respecto a la producción, ¿no? Y el uso de drones, que hay un montón de marcas, aparte de lo que mencionábamos, ¿no? Aparte de que hay un montón de drones que están saliendo de la marca de JI, pues hay un montón de marcas. No sé si, más o menos. Sí, y la otra es lo que nos comentaba, no me acuerdo, no me acuerdo quién nos comentaba la clase pasada, pero bien importante que hay muchos drones, pues que son básicamente de juguete. O sea, si tú te metes a Amazon igual y pones ahí dron, te van a aparecer 100 o 200, no sé. Pero la mayoría pues son de 1,000 pesos, 1,500 pesos. Eso sí, básicamente no tienen sistemas GPS. El regreso a casa en dado caso pues es muy impreciso y seguramente no lo va a hacer.
Y tienes que tener esas diferencias entre un dron comercial de buena calidad que ya cuenta con instrumentos GPS, que cuenta con almacenamiento, cámaras, etcétera, y estos que no. Los que no necesitan ningún tipo de regulación. Te digo, son básicamente carretos de control remoto aéreos. Los puedes utilizar sin ningún tipo de distinción, pero pues con ese riesgo de que pues seguramente lo vas a perder pronto, pues por eso cuestan lo que cuestan, ¿no? Y la otra, sí, algo que les comenta Francisco que es súper importante es se tiene que tener la factura para poderlo registrar. La mayoría, yo lo que he visto en general, cuando tú platicas con la gente, que por ejemplo este tipo de cursos que he dado muchos para secretarías o cosas así, la mayor parte de la gente no registra sus drones. Y es, como les decía ahorita a Francisco, es súper fácil. Te metes a la página, les mandas un correo, les dices aquí está mi factura y este es mi número de serie, es todo. Y ya ellos, como ya saben, México mágico, se tardan como un mes y te lo regresan. Creo que es algo que se podía sistematizar más y hacerlo rápido, pero como en un mes te regresan el correo, te regresan un PDF y ya dice este PDF está registrado por tal persona, ¿no? Y ya. Menciona 3 meses, ¿no? Creo que menciona 3 meses. Sí, se tardan como uno, pero pues ya sabes, México puede ser 1 o puede ser 20, ¿no? ¿Quién sabe? Ok, bueno, pero aquí es parecido con la realidad administrativa Es de la URSS. mera coincidencia. ¿No? De la URSS. Pues en México. Ok. Entonces, bueno, vamos a... Y justo lo que decíamos, ¿no? Los principios normativos de todo el mundo, pues son básicamente la seguridad, la responsabilidad del operador y la protección en tierra de las personas. Y entonces es básicamente lo que hemos estado platicando respecto a la parte normativa, que es un poco lo que menciona la ley mexicana de aviación. Entonces no se van a desfasar mucho. Es más, ni siquiera los reglamentos de Estados Unidos y de Europa se desfasan mucho de estos principios normativos comunes. Porque justo esos países pertenecen y son miembros a la organización de la Asociación Civil Internacional, ¿no? De Aviación, y entonces un poco van sobre esa misma línea, ¿no? Sobre esos mismos principios. Bueno, aquí ponemos un poco de los modelos regulatorios internacionales más frecuentes. En Estados Unidos es la Administración de Aviación Federal y el de la Unión Europea, ¿no? Que básicamente estos son reglamentos. Y entonces, bueno, que lo que nosotros estaremos revisando es esos reglamentos, pero esos reglamentos aplicados a, ya no un reglamento, a la parte normativa, que me parece que es justo. Bueno, aquí me salta un poco la ley de aviación civil, que fue publicada en 1995 y que regula la exploración y el aprovechamiento del espacio aéreo, que otra vez, un poco enfatizando esto, no es otra cosa que, otra vez, los principios normativos del espacio aéreo, en este caso mexicano, pero que era lo que decía la organización de la Asociación Civil Internacional, que regulaba la explotación de ese aprovechamiento del espacio aéreo en las diferentes entidades o las diferentes miembros o los diferentes estados miembros, ¿no? Y entonces pues básicamente les va a decir, bueno, esto es lo que se permite, pero a partir de esta ley, justo estas son las sanciones que ustedes pueden ser acreedores. Y a partir de ello se genera la parte normativa, las cuestiones muy técnicas, que les va a decir la norma, en este caso la norma 07. No sé qué hace, ¿mencionar algo? No. Ok, y bueno, aquí está la norma oficial, si quieren les paso ahí el link. Podríamos revisarlo, ¿está bien? Ok, vean, aquí está súper interesante si ustedes quisieran profundizar un poco más, porque justo les dice la fecha de publicación de las normas y algo que mencionaba al inicio, ¿no? Principalmente la historia de la parte normativa. Algo que decíamos es que antes de ser una norma, primero es un proyecto y después se constituye como una norma. Ustedes ven aquí abajo, ya dice norma, ¿no? Y algo que también es importante enfatizar es que hasta abajo menciona justo las referencias de las cuales fueron tomadas para generar la norma, en este caso la norma 17.
Y entonces, esto es un contexto. Si ustedes quieren estudiar la norma, tendrían que revisar las referencias bibliográficas de, en este caso, los reglamentos, los tratados, los manuales, ¿okay? Me parece que hay uno que se llama también normas de unidad técnica, ¿no? Las NORMEX, ¿okay? Vinculadas a esa normativa. Y entonces se vuelve todo sistémico. O sea, para la generación de esa norma tuvo que haber una revisión bibliométrica o una revisión que antecediera. ¿Vale? Y entonces, bueno, ahí sí, ahorita les pongo el link para que ustedes revisen la parte normativa, principalmente de la norma CD7 que es vigente, ¿no? Me parece que solo hubo un cambio, no recuerdo bien el periodo, que hubo algunas modificaciones, pero bueno. Y creo que ese cambio fue solamente en la ley, en la ley de revisión. Habrá que revisarlo, ¿no? Creo que más adelante sí lo expongo ahí en la diapositiva. Entonces, pues ahí les pongo la parte normativa, ¿no? O la parte de referencias y la búsqueda, sí, para que ustedes revisen. Igual este link yo se los copio y se los pongo en el en el chat, ¿no? De WhatsApp. Okay. Y bueno, y otra vez, ¿no? Entonces la norma aterriza la parte técnica, ¿no? Y de lo que la ley autoriza jurídicamente. Y entonces, otra vez, un poco pensando en que todo lo que ustedes encuentran en esta parte de la normativa tiene que ver justo con cuestiones muy técnicas del uso de esos dispositivos, ¿no? Que, bueno, hay una tablita que te da la clasificación de ese tipo de usos. Y es justamente esta, ¿no? De la norma que la NOM aterriza técnicamente lo que la ley no autoriza, y entonces, otra vez, se dan 3 categorías. Ustedes revisan, observarán 3 categorías, y dentro de esas 3 categorías, pues, algo que mencionábamos respecto a la parte de los pesos, ¿no? Me parece que esta tabla fue sacada de la PAC. Entonces, bueno, ahí hay una clasificación donde ya se empieza a mostrar el uso de esos dispositivos y el uso de los pesos. Sin embargo, pues, ahí podríamos revisar pues cada uno de las clasificaciones de drones por peso, ¿no? Sí. Entonces, era un poco lo que habíamos estado platicando, que pues, podríamos utilizar un dron micro y entonces revisar las características técnicas, principalmente para cumplir con esa norma, ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso, si nos saliéramos de ese rango, pues tendríamos que entrar en otra clasificación de dron y entonces, pues, diferentes, hacer un registro diferente, ¿no? Hacer pues un registro y un trámite diferente respecto a el tipo de dron, principalmente pensando en que hay drones que requieren licencias, y las licencias me parece que se tienen que capacitar mediante un curso, y otra vez tienen un costo adicional, ¿no? Que un poco me quedo pensando algo que enfatizaba el doctor Ernesto en la sesión anterior, donde se veían las cuestiones técnicas de los equipos, y entonces podríamos también revisar, por ejemplo, en muchas de esas cuestiones técnicas para el uso de dron, pues no son tan simples, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes les dicen, necesitas tener una computadora de 6 GB en RAM, necesitas tener una tarjeta Nvidia, entonces eso se vuelve también técnicamente complicado. Entonces, me parece que el uso de estos dispositivos sí tendría que verse, o sí tendría que explotarse. Si no, pues no tendría como que mucho sentido, porque hay opciones que también podrían proponerse como un apoyo al uso de estas tecnologías, ¿no? O, bueno, ahí es que me ocurre un poco, a lo mejor que fuera necesario generar un modelo, bueno, a lo mejor de rentar, sí se puede rentar, ¿no? Ese tipo de dispositivos, ¿no? Sí se pueden rentar. Entonces, rentar, hacer tu modelo, principalmente por el costo, me parece que eso no habría que dejarlo de lado. Y la otra es, un poco pensando que si quieres explorar este tipo de tecnologías, lo más recomendable es utilizar este tipo de drones que son micro y que te podrían permitir pues generar modelos a lo mejor no tan profundos o no tan especializados, pero pues que aprender el uso de estas herramientas, de estas tecnologías. Y otra vez, enfatizo un poco, porque se vuelve complicado desde un equipo de cómputo con las características que se mencionan, principalmente porque generalmente la parte, lo pienso un poco como estudiante, ¿no?
te compras una lap, a lo mejor decente de i5, i7, pero un poco lo que les decía el doctor es que ese tipo de dispositivos se calientan y entonces al tener un sobrecalentamiento pues comienza a estar dañando tu equipo. Y algo que también me parece importante enfatizar es que en la actualidad, la mayoría de equipos de escritorio pues utilizan disipadores de aire, ¿no? Sí. Entonces, pues un poco también enfatizar ciertas tecnologías que, principalmente porque el aire lo que hace es que enfría los procesadores, pero sin embargo también no sé qué tan bueno sería revisar a lo mejor otras alternativas sin comprar una refrigeración líquida a este tipo de dispositivos. No sé si, creo que me parece que hay algunas pastas térmicas, ¿no? Que sí. No recuerdo el tipo de tecnología, pero que ya utilizan los PlayStation 5, ¿no? Es de metal líquido. Por ejemplo, a metal líquido, o podrías utilizar me parece que hay como una tablita de grafeno que reduce significativamente este tipo de temperaturas. Es como si fuera una pasta térmica, de hecho, es una marca así como Lucifer, ¿no? No recuerdo en este momento cómo se llama. No sé qué tan beneficioso sea, ¿no? Que en vez de que a lo mejor reduzcas costos, principalmente para hacerlo más asequible y más prudente para todos los que en algún momento queremos utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Y la otra es también sin perder de lado que pues, podrías utilizarlo en tu dispositivo móvil, ¿no? Que era alguna aplicación que veíamos, y entonces primero empezar a construir modelos con tu celular, y ya cuando los construyes y sabes utilizar bien la parte de software y principalmente la parte de software, que también se vuelve un reto, ¿no? Se vuelve un reto tecnológico. Utilizar el drone, utilizar el software y utilizar los dispositivos móviles. Entonces ya tienes 3 tecnologías que estarías integrando, ¿no? Tu PC de escritorio, tu dispositivo móvil y luego tu drone. Y entonces, bueno, ahí un poco les queda como ese reto a los estudiantes para explotarlo, ¿no? Explotarlo a cabalidad y que pasa un poco, ¿no? Con esto que también mencionaba el doctor, donde a veces al utilizar tecnología nueva nos da un poco de miedo dañarla, pero principalmente ese tipo de tecnología, que mucho de lo que nosotros utilizamos, principalmente en la parte tecnológica, son módulos. Es más, si tú vas a, por ejemplo, otra vez, un poco enfatizando en tu computadora de escritorio, pues es un módulo que se puede cambiar. A lo mejor un módulo que esté soldado pues ya sería más difícil. Sin embargo, eso no quiere decir que no te lo permita la tecnología, ¿no? Porque también las herramientas también sí son asequibles. Y entonces, más bien sería perder el miedo y empezar a utilizar este tipo de herramientas. Sin embargo, sin dejar de lado la parte de costos, que me parece que la parte de costos es algo que podría frenar este tipo de proyectos. No sé ahí cómo lo veas. Sí, es que gran parte del problema que tienen en cuanto a la caracterización técnica es justo que necesitan aparatos muy potentes, y eso pues sí puede suscitar un problema, sobre todo por ejemplo ahorita que se está encareciendo mucho la RAM, o que se está encareciendo mucho, se va a empezar a encarecer las tarjetas de video porque hay una escasez. No sé si se acuerdan, incluso en la pandemia una tarjeta de video que te costaba 12,000 pesos de repente ya costaba 25, ¿no? Y eso suscita un problema en términos del procesamiento. Usualmente este tipo de proyectos con drones, sobre todo fotogramétricos, etcétera, o modelación 3D, sí requiere mucho equipo. Yo les pondré en particular en mi caso, ¿no? Yo armé una computadora que me costó más o menos 80,000 pesos, el puro CPU, para poder renderizar trabajo ya profesional más fuerte. Ahora, si ustedes lo ven como trabajo, si lo ven como inversión, pues por supuesto que les sirve, porque en un proyecto X, cualquiera, grandecillo, pues cobran 50, 60,000 pesos por renderizar y por trabajar con el dron 2 días, ¿no? Y eso pues les da para que se compren una computadora bien, de última generación, sin problemas. Entonces depende mucho de qué es lo que quieran ustedes, para qué los vayan a utilizar, cómo vayan a procesar. Pero sí, lo mejor es tener pues características técnicas lo más confiables posible. Algo importante que les decía ahorita Paco, en el sentido de qué tanto calentamos o no nuestras computadoras. Los calentones que ustedes le puedan dar a una computadora, sobre todo laptop,
pueden ser críticos. Si le dan un calentón fuerte, va a bajar el rendimiento en primera instancia y después probablemente se llegue a descomponer, a quemar. En el caso de las computadoras de escritorio es distinto, porque incluso les voy a tomar una foto de la mía. Incluso es importante, yo siempre les digo que tengan sistemas de enfriamiento adecuados conforme a lo que van a utilizar. Una computadora gamer les va a hacer la tarea sin problemas, pero las computadoras gamer usualmente traen enfriamiento líquido. Si ustedes le ponen incluso pasta térmica de metal líquido o le ponen las tiras de grafeno que venden, baja considerablemente la temperatura, tienen mejor función. Ahora, lo que yo he hecho también a veces, que eso no se debería de hacer, pero se los doy como recomendación, a veces cuando se procesan modelos muy grandes, pues le quito la tapa de plano a la computadora para que haya mayor ventilación, porque tomas en cuenta que la computadora va a estar trabajando 3 días a su máxima capacidad, se puede llegar a calentar y se puede llegar a quemar. Ahora, la otra es que en términos de lo que se maneja aquí es si tú vas a trabajar con un modelo 2 días, por ejemplo en el Pix4D, el Pix4D lo hace por procesos. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el software, pero lo hace por procesos. Entonces yo lo que les recomiendo siempre es primero hagan el primer proceso, después el segundo, después el tercero. ¿Por qué? Porque si dejan los 3 y de repente por alguna situación se les desconecta la compu o se calienta y se apaga, hay que volver a empezar a hacer todo. Y si ya llevaban 3-4 días, catastrófico. Y si el cliente les dice lo necesito para allá porque tú me dijiste que el viernes y ya es jueves, ¿cómo lo procesas? Si perdiste la información, ¿no? Entonces eso, pues tenerlo muy, muy en consideración. Entre mejores características tengan, pues seguramente mejores trabajos van a generar. Oye, me surgió una duda respecto a la parte de procesos. Sí. Respecto a la parte de procesos, ¿podrías parar ese proceso y correr parte del proceso en otra máquina? No. ¿Tiene que ser la misma? Tiene que ser la misma. Ok. Bueno, principalmente para cumplir el tiempo, ¿no? O sea, justo en esas cuestiones de tiempo, si necesitas, te pones a trabajar 3 equipos, pero bueno. Es correcto. Podrías... Lo que sí se puede, es procesar una cantidad de fotos en una, otra cantidad de fotos en otra, y después unirlas. Sí se puede. Ok. Para disminuir la tarea, ¿no? Pues, sí. Ok. Bueno. Ahora vamos a avanzar justo a la siguiente clasificación, ¿no? Que tendría que ver justo... me parece que la parte normativa igual me parece muy simple respecto a que solo menciona características de peso y altura y condiciones respecto a las distancias de vuelo que tiene que tener este tipo de drones. Más allá de eso, me parece que habría, o que sería importante revisar los reglamentos estadounidenses y la parte europea. Me parece que los vínculos con esos tipos de reglamentos podrían fortalecer esas normas. Entonces les queda así como una tarea moral revisar esos reglamentos para ver justo cuál podría ser la propuesta, ¿no? Un poco pensando en que si les interesa todo este tipo de cuestiones técnicas y de la parte normativa, que aparte en principio, que es una debilidad principalmente que hemos discutido que tiene la licenciatura, ¿no? Respecto a que muchas de las veces sales a campo pero no te das cuenta de algunos de los procesos, ¿no? Y entonces al no saber la parte normativa, principalmente en la parte de urbanismo también me parece que a veces se da, ¿no? A veces, no sé si hayan visto por lo menos las líneas de cebra, o sea, no es lo mismo un paso peatonal que a lo mejor la ubicación física de a lo mejor un tope, ¿no? O sea, si ustedes ven, tienen señalizaciones diferentes. Es más, de hecho, algunas tienen una inclinación, ¿no? A lo mejor en cebra peatonal todas son verticales y a lo mejor un tope pues, ya no tiene ese tipo de señalizaciones. Y entonces eso es importante, porque si tú haces un proyecto y lo desarrollas, o sea, me pasó en algún momento que se hizo una sesión de urbanismo táctico, y entonces en una asociación había algunos chavos que estaban vinculados y entonces le dijeron, necesita que pintes un paso peatonal o una cebra, ¿no? Y entonces pues, la señalización la cambiaron y entonces justo las implicaciones que podrías tener por el hecho de a lo mejor no haberte leído bien la parte normativa, que es un poco, cuando lo trabajas para ti, está chido, no pasa nada. O sea,
prácticamente te puedes equivocar. Sin embargo, cuando ya estás trabajando para alguien, pues ya va a ser complicado que le digas que no te gusta la parte normativa, ¿no? Que principalmente ese tipo de personas están vinculadas a esas áreas y entonces es algo que trabajan de manera constante y entonces pues prácticamente te van a decir, no, pues no aprendiste nada, ¿no? De la parte normativa o no te vinculaste con la parte normativa. Y bueno, a lo mejor políticamente, si quieres una empresa, pues tendrás que absorber, ¿no? Tendrás que absorber esos costos de no haber sabido bien la parte normativa, ¿no? O las implicaciones legales que eso te podría traer. No sé si quieras abordar algo más, ¿no? No, ando contestando aquí al Lulu. ¿Qué es algo que ha pasado, no? Ha pasado ahorita, por ejemplo, que van a campo, creo que habíamos estado discutiendo un poco dentro de la licenciatura que la parte normativa a veces no se toma en cuenta. Ni existe. Para la generación de proyectos, ¿no? No existe. Exacto, me parece que es algo que no existe, pero que está vinculada, ¿no? Y que se vincula con muchos de los sectores y mucho lo que hacemos en diferentes disciplinas, ¿no? Así como podría ser en la parte del vuelo de drones, pues en otras tantas, ¿no? Como podría haber ahorita que platicábamos sobre los sistemas de calidad, principalmente pensando en que a lo mejor esto al ser una tecnología pues, relativamente nueva, hay otras que son más robustas y entonces esas tienen normativas sobre la normativa y de esas sí que existen ISOs y de esas existen normas de idoneidad y entonces se vuelve todo un universo de la parte normativa, ¿no? Que a veces hace falta revisar, ¿no? Pero bueno, no quisiera estarlos un poco con la parte de la parte normativa, pero sin embargo sí es importante, principalmente cuando ustedes ya se están enfocando a la parte de proyectos. Y finalmente ya cuando vemos la última clasificación, pues tiene que ver justo más que nada con la parte del peso de estos dispositivos, ¿no? Que me parece que ahí es donde se menciona el marco principal de la aviación civil, donde se dice o donde se estipula cuáles son las alturas máximas permitidas y las distancias máximas permitidas. Eso también es importante, ¿no? Que es algo que también mencionaban al inicio del curso, donde decíamos que podrías tener pérdidas de conexión en este tipo de dispositivos y causar daños que tiene que ver más con la parte de seguridad, ¿no? Que hay una crítica ahí, no sé qué opines también respecto a las alturas, ¿no? Que dicen que las alturas no son tan pertinentes en la parte normativa, ¿no? Aunque se dice que son, me parece, creo que las lo tengo, 122 metros. Y entonces la pregunta sería ahí un poco, ¿tú crees que las alturas son realistas en la parte normativa? Principalmente por lo que mencionabas en la parte de reglamentos con Estados Unidos. Sí. Sí permite técnicamente generar modelos de calidad. No, lo que pasa es que más bien, esto para que lo tengan en claro, más bien algo bien importante es que depende mucho de la calidad de lo que quieran hacer. Les pondré un ejemplo. Un amigo mío hace un tiempo voló un Mavic, creo que era 2, ya estaba medio traqueteado en el Mavic, y lo voló así en Cancún hasta donde llegara, en Bacalar. Llegó como a 700, 800 metros de altura y de plano se desconectó. Pero lo que había activado él es la transferencia directa, es el Wi-Fi Direct, de los datos hacia tu celular. Te lo manda en automático el dron. No tiene ningún tipo de problema. De que soportan más de los 120 metros, pues por supuesto que soportan más, pues soportan un chorro. Les digo, 800 metros ya de plano ni lo ves. Hasta que se desconectó el aparato y cayó en el mar. Eso lo subió él después. Las tomas estaban súper chidas, estaban increíbles. Lo subió a YouTube y lo subió a TikTok y lo subió a todos lados y monetizó mucho más de lo que costaba el dron, ¿no? Le dio para comprar otro. Por supuesto que permiten más, sin embargo depende para qué lo quieras. Un video a 800 metros de altura, pues seguramente está increíble la toma, ¿no? Está magnífica. Les voy a poner un video de un señor que se llama Sergio Arau, que se los mando ahí por YouTube. El cuate hizo unas tomas de la pandemia increíbles porque además pues no hay gente. Entonces ver la Ciudad de México cero gente es algo que supongo no se va a repetir hasta la pandemia de sarampión que viene ahorita. Pero eso está bien padre. Ahora,
Las distancias de 120 metros, insisto, depende para qué lo quieran. Si lo quieren para video, está increíble. Si lo quieren para foto, está increíble. Si lo quieren para fotogrametría, no sirve. Porque entre mayor sea la distancia, la altura sobre todo, peor va a ser la calidad que tengan en un modelo. Siempre. Les va a dar una calidad mucho más baja. Entonces, la altura, ¿no? Sí. Yo lo que les recomiendo siempre es máximo 70 metros de altura. Máximo, para hacer fotogrametría. Si le dan más de 70 metros, pierde un chorro de calidad. Y lo que les decía la vez que platicamos, la vez pasada, que platicamos en particular con las características técnicas, si tienen 70 metros de altura, va a dar todavía buena resolución. Pero si tienen más, ya no. Ahora, es mucho más fácil adaptar. Si tenemos un modelo de 40 metros de altura, adaptarlo a que genere mejores condiciones directamente en el software, a que si lo hicimos a 120 y no sirve. Porque si lo hicieron a 120 no va a servir. Vamos a tener que regresar al lugar para volver a tomar las fotos. Eso me pasó en particular imagínense, en la Fonatur, que hicimos un vuelo con el dron en Ixtapas y Guatanejo, y por azares del destino se jodió la tarjeta micro SD y perdió como 5 fotos. O sea, imaginen 5 fotos de un total de 5500. El problema es que a la hora de procesar el modelo o de ver el primer procesamiento, que les aparece ya cómo va a salir el modelo, aparecía un pedacito, o sea, eran 50 metros cuadrados en negro. Ni modo, ¿qué hacemos? Pues tuvimos que regresar a Ixtapas y Guatanejo de forma urgente, así de, pues te vas ahorita, mandé a un amigo, te vas ahorita, tomas esas 5 fotos, regresas y lo procesamos. Pero eso suscitó 5,000 pesos de costo entre ida y vuelta y comidas y todo. Y pues obviamente el salario. ¿No hay forma de sustituir esas imágenes por el uso de satélites? No, porque no da la misma calidad. A lo mejor si es muy chiquito el asunto, no es un predio, es entendible, pero ya en este nivel no hay forma. Oye, también tengo otra pregunta, a mí me surge una pregunta porque un poco pensando en que todas esas imágenes pues tienen información de latitudes y longitudes bastante referenciadas, y entonces, por ejemplo, justo lo que platicábamos, ¿no? No podrías utilizar ese tipo de tecnologías o sustituirlas porque tienen ya las latitudes y las longitudes ya establecidas, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, un poco los límites de operación, ¿no? Dentro del principal marco de aviación, y eso es algo que me parece que dice la norma explícitamente: las alturas máximas son de 122 metros. Y la distancia horizontal respecto al piloto nos dice que son de 547 metros. Que, otra vez, buscando pues el uso, ¿no? O sea, en términos de uso, por ejemplo, también podríamos revisar, y que me parece que por lo menos en términos de modelo, justo lo que le decía el doc, en términos de modelo, también podríamos utilizar por lo menos detección de objetos. ¿Has utilizado detección de objetos, no? Para sí, claro. el uso de drones. Sí, claro. Me parece que esto es importante, por lo menos para la recopilación de información, ¿no? Entonces recuerden que esas 5,000 fotografías que estábamos diciendo, pues tiene que ver mucho con la recopilación de información. Y entonces no solo a perder de vista que podríamos utilizar ese modelo, pero también utilizar detección de objetos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahí un poco estas cuestiones de aforos vehiculares, ¿no? Donde tienes que estar ahí revisando o contando, ¿no? Y entonces, por lo menos en términos de proyectos, sí podrías a lo mejor utilizar este tipo de tecnologías, ya no llevarlas, o podrías vincularlas a la parte de modelos, pero también vincularlas a la detección de objetos, ¿no? Y vincularlas un poco a la generación de datos, que me parece que eso también es súper importante, porque las fotografías, o sea, es un número importante de información, ¿no? Me parece que en algún momento también se habían hecho algunas
alguna detección de objetos, principalmente para huertos, ¿no? O para Sí. para la parte de producción. Y entonces, pues, utilizar este tipo de tecnología pues, también te aporta un valor, ¿no? Que otra vez es importante vincular la parte tecnológica, la parte de procesamiento de los datos, pero también con otras herramientas. Y entonces se vuelve muy complejo. Y me parece ahí en la detección de objetos, principalmente la generación y el uso de programación. Cuando hablamos de detección de objetos, tendríamos que utilizar lenguajes profundos, ¿no? Como Python, como a lo mejor R. Y entonces, me parece otra vez que es menester del estudiante profundizar en ese tipo de tecnologías, ¿no? Que son las tecnologías que me parece que están a pleno auge, ¿no? En la recopilación, en el Big Data, en la gran cantidad de información y que podrían aprovecharse para dar una predicción más acertada de lo que estamos haciendo, ¿no? Principalmente porque, y eso es un poco, me parece que también una debilidad que en algún momento se tiene, ¿no? El uso de tecnología o el temor a esa tecnología, y entonces justo es que vinculen los software, vinculen las herramientas, vinculen con la parte de la recopilación de los datos, que me parece sumamente profunda, que sin embargo también un poco que también podría vincular y complementar sus análisis y es algo que me parece que se ha dejado un poco de lado y que a lo mejor no es una herramienta tan utilizada en la actualidad como es el uso de satélites, ¿no? Y entonces a lo mejor utilizar Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, y entonces con eso complementar sus modelos, ¿no? Principalmente pensando en que lo que queremos hacer sea sistémico. Y entonces ahí está como que la propuesta, ¿no? No solamente el uso de los drones para hacer modelos, sino para hacer modelos que detecten objetos, que detecten, no sé, a lo mejor ciertos fenómenos y que los compares, ¿no? Porque y eso es algo que me parece que los satélites tienen un poco de relevancia, ¿no? Respecto a la parte histórica. O sea, sí podrías revisar cómo se comportó hace 10 años o cuál fue el crecimiento hace 10 años y luego contextualizar con el uso de drones o uso de la tecnología para tratar de generar propuestas, ¿no? No sé ahí cómo lo veas. Sí, incluso ahorita si quieren, déjenme ver si tengo aquí... a ver, déjame, si quieres compartir tantito rápido. Sí. ¿Estás listo para presentar ahora? Ya ven mi pantalla, ¿no? Sí. Por ejemplo, estas son modelos multiespectrales, justamente. Estos modelos son de teledetección. ¿Sí se ven? Sí. Sí. Ahí ustedes pueden detectar ondas de calor en los cuales a ustedes les va a dar pues características del territorio. Entre más verde está el asunto, está más a ras de suelo. Entre más rojito, está más arriba. Y es muy notorio, por ejemplo, en esta foto, pues que esto es una construcción. Por las alturas nos lo da. Son detecciones de calor. Y es muy notorio también aquí que todas estas partes son de arbolado. Y si les pusiera, por ejemplo, este mismo, son estas fotografías. Sí. Son este tipo de fotografías. Estas las hice con Sedena y son para el Instituto Nacional de Suelos Sustentables. Pero si se fijan en las fotos, aparecían mucho los árboles, aparecen muy en rojo, y todo lo demás, lo que está a ras de suelo, pues aparecía como verde. Esto, incluso si ustedes manejan después el modelo multiespectral, es muy interesante porque a la hora de que nosotros trabajamos por ejemplo con plantaciones, pues nos va a dar en rojitos los lugares en donde no tenemos plantación, donde podemos hacer algún tipo de cultivo. Entonces estos modelos son bien interesantes, sobre todo para el tema agrícola, se utilizan muchísimo. Los utiliza mucho también la Sedena para detectar pues plantaciones marihuana, ¿no? ilegales. ¿Cuál marihuana? Pero esos son los tipos de modelos que les estaba presentando Paco. Sí, ahí es, bueno, un poco es que Ya dejo de compartir. Pero no solo que los utilicen, pero los utilicen sistémico, ¿no? O sea, porque
te quedas solamente con el modelo y me parece que es importante enfatizar que no solamente es el modelo, sino que es el modelo y otras herramientas que pueden complementar el análisis que tú propongas, ¿no? Un poco pensando en que generalmente a veces te centras en el presente, ¿no? Y un poco lo que queremos hacer, o lo que se quiere, o por lo menos desde mi visión de la parte de formación de ingeniero, es que conozcas a profundidad o que trates de generar pronósticos a futuro para que ustedes como futuros planeadores nos den propuestas, ¿no? Y esas propuestas están enfocadas o estén vinculadas respecto a la parte de los datos duros, ¿no? Sí. Que me parece que eso tiene que ver también un poco más con la parte de la información, ¿no? Que es más técnica que estas cuestiones sociales, ¿no? Pero que me parece que es donde hay más ingresos, ¿no? Desde la parte. Sí. Sí, incluso un modelo multiespectral pues se cobra muchísimo más caro. Porque además las cámaras multiespectrales no son nada baratas. Sí, bueno, y otra vez ahí está una debilidad, ¿no? Pero bueno, que a veces es justo algo ahorita que ahí decían que su vuelo, que era un poco lo que en algún momento también se propone, ¿no? Que los contenidos que nosotros veamos no solamente sirvan como mero contenido, no sé, teórico, sino que en algún momento esto sirva para que ustedes generen conocimiento y generen sus propias empresas, ¿no? Y que a lo mejor entre ustedes se vinculen y les sale, no sé, 50,000 pesos un dron, generamos una asociación o generamos una AC, o etcétera, y se vinculen y ustedes empiecen a desarrollar este tipo de proyectos. Y siempre pensando en que en principio se podrá mitigar más el costo y que en principio ustedes tengan resultados económicos, ¿no? Más allá de estas cuestiones tan técnicas o más allá del mero conocimiento, porque a veces se queda ahí, pero pues no existe mucho con ese conocimiento, más bien que ese conocimiento para la construcción de proyectos, ¿no? Proyectos que tengan que ver con este tipo de fenómenos, principalmente que son los que ustedes están estudiando, y entonces pues, ahora sí se vinculan y entonces al rato ya formas tu asociación, formas tu empresa y entonces pues, le das un uso más adecuado, ¿no? Principalmente pensando en que no todos, o lo que se trata un poco, me parece que desde la parte de la universidad es que en algún momento ustedes generen ingresos, ¿no? Y entonces pues es justo vinculando a la generación de ingresos, ustedes podrían hacer ese tipo de proyectos. No sé. Ahora, un poco de ahí pongo una presentación respecto a las prohibidas, ¿no? Pensando en que esto sí lo menciona la parte de la NOM, pero no lo menciona a profundidad. La verdad es que un poco pensando en la parte de zonas prohibidas y restringidas, me parece que sí lo menciona, pero lo menciona muy superficial. Y entonces hay uno que se llama NOTAM, que son avisos que dan las instituciones de aviación, y en esos avisos te dicen dónde puedes operar, por lo menos ese día. Por ejemplo, el 16 de septiembre, pues obviamente no podrías operar un dron, ¿no? Porque hay un montón de aeronaves que están sobrevolando y de un accidente, ¿no? Por ejemplo, otras, o en algunos otros puntos, por ejemplo, cuando llega un vuelo presidencial, pues no podrías estar operando un dron. Sin embargo, ya vimos que hay un radio de influencia, ¿no? Hay un buffer que te dice cuál es la operación permitida para ese tipo de vehículos, ¿no? Y la otra es pensar que en algún momento, si tú eres muy osado y agarras y vuelas tu dron, te lo van a tirar, ¿no? O sea, va a haber personas especializadas que van a tirar tu dron porque te van a decir que no estás operando o no estás siguiendo el aviso de los montanos, ¿no? Y entonces, vinculándonos un poco de estas zonas de aeropuertos, militares, principalmente estas zonas militares, ya sabemos, ¿no? Que podría prestarse a estas cuestiones de delincuencia organizada. Y entonces, pasándonos un poco a las áreas naturales protegidas, pues algo que habíamos platicado, ¿no? Que podrías estar volando en esas áreas naturales protegidas, un dron, y bueno, que atacar un águila, ¿no? Y entonces estarías amenazando fauna del sitio, ¿no? Que está restringido, sin mencionar algunas otras, ¿no? Por ejemplo, un poco sin excluir este tipo de tecnologías, ¿no? Que es lo que les comentaba al inicio, que podría ser que a lo mejor tú llegaras y plantaras
un aerogenerador, y entonces el aerogenerador pues interrumpe la migración de aves. O sea, no es justo, es tratar de cuidar estas zonas, independientemente del tipo de tecnología, independientemente si vas a generar energía solar, si vas a generar un vuelo, más bien es no perturbar las condiciones del sitio, ¿no? Y estas perturbaciones, por ejemplo, en zonas arqueológicas pueden ser daños a ese patrimonio, o pueden ser daño a las migraciones, a esa fauna. Y entonces, siempre pensando en que cualquier alteración o cualquier modificación que tú hagas en cierto ecosistema, pues tendrá repercusiones sistémicas, ¿no? No sé si hasta ahí más o menos. Sí. Ok. Bueno, el registro, ahí está, creo que al final pongo la página del registro. El registro, si ustedes van a la página, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, ustedes revisarán y viene un listado de 8 elementos. Creo que me parece son 8, y ese registro pues, básicamente es justo mandar un correo electrónico y que ahí menciona la página oficial. Yo la verdad no he hecho el registro, pero si te van a decir, no, tienes 3 meses, ahí el doctor nos decía que es un mes. ¿Cuántos drones ha registrado, Dota? Como 5. Y me gustaría también otra pregunta que surge ahí. Cuando has vendido tus drones, ¿tú sí les has dado la factura o no se les has dado? Sí, sí. Y siempre Pero ¿qué pasa? ¿Haces tu registro? ¿Y qué pasa? ¿Tienes que dar de baja el registro? ¿Avisar que vas a dar de baja el registro de ese sistema de aeronave pilotada a distancia? No, lo que yo he hecho cuando he comprado algún dron usado es que sí pido el registro, pido la factura, te tienen que dar la factura, te tienen que dar el registro y te tienen que dar una carta poder que diga que lo puede volar Ernesto García. Ok. No necesitas hacer otra cosa. Y en este término de uso de drones, ¿has generado licencias? O sea, si has tramitado licencias y te has capacitado respecto a la parte de cursos. Sí, sí. ¿Qué tan costoso es? ¿Qué tan qué? ¿Qué tan costoso es, no? Meterte a cursos, sí los dan bien caros. O sea, un cursito de... Les pongo un ejemplo. O sea, un cursito de dron como el que di en la Secretaría de Riesgos. Yo lo cobré barato, no les voy a decir cuándo. Pero un curso en promedio de una semana te cuesta unos 8 o 10 mil pesos por persona. Ok. De una semana, como el que estamos dando ahorita. Por una semana. Sí, por persona. Pero eso te lo da la Dirección General de Aviación. Sí, yo estoy registrado. Y después tú lo das. Sí. Sí, o sea, ya es que estés capacitado para cursos. Usualmente te piden que tengas al menos 100 horas de vuelo. La aplicación de DJI te va contando, te hace el registro de cuántas horas de vuelo llevas. Ok. Les mando... Bueno, he visto eso, ¿no? Les mando aquí el link para los AirPass. Ok, bueno, ahí les registro. pongo también aquí la página para el registro. Vean, aquí me voy. Y Sí, ese es el mismo que les mandé. decía, ¿no? Sí. ¿Lista? Ok. Bueno, aquí hasta abajo viene el instructivo y básicamente es enviar el registro y prácticamente con eso sería suficiente, ¿no? Sí. Para el uso y la operación de ese tipo de aeronaves. Bueno, no sé, ahí ya para ir cerrando, no sé que ya se cerrar. Y también la pregunta que hacíamos, ¿no? Ahí, ¿cuál sería el dron que ustedes elegirían, ¿no? Respecto a la parte normativa y todo lo que acabamos de platicar, chicos. ¿Cuál elegirían? ¿Y por qué no? Por todo lo que hemos visto, porque ya mencionaste el inicio del curso, ¿no? El tipo de cámara sería un requisito mínimo, la computadora como requisito mínimo, el dispositivo móvil como requisito mínimo. Sí. No sé si alguien me pudiera contestar esa pregunta. Nadie. Manifiéstese. No, creo que nadie. Chicos, lo elijo aleatorio. Pues sí, ¿no? No me elijan a mí. Póngale en el chat. Que ya me contestó Martín hace rato, ¿no?
pero bueno, ahora ya es el equipo, o sea, técnicamente qué equipo necesitas, sin llegar al máximo, ¿no? Ahí con condiciones solamente para cumplir con un vuelo, medianamente, pues, respetable y a lo mejor el dispositivo móvil pues, tendrá que estar utilizando. Sí. ¿Nadie? ¿No? No, pero... ¿Quién entró al inicio? Ah, que ya. Martín, a ver. Martín, va, Martín. No, nada más tengo otra duda. ¿Me recuerda cuál era el sistema que tenía que tener el teléfono para que pudiera trabajar con él, no? ¿Sistema? ¿Cuál sistema? Bueno, que decía uno como el que iba a trabajar bien con los programas que nos dio para instalar en el... Ah, mira, pues es Android. Todos los softwares que les mandé son para Android. En el iPhone se pueden bajar, pero tienen costo y no he encontrado pues alguna aplicación craqueada para el iPhone, solo para Android. Pero había mencionado uno donde, si no me recuerdo, que mencionaba que se enlazaba con el dron y que no tenía problemas para poder pilotar ese dron y no se estrellara y así. No, pues ese es el de la aplicación nativa, el de DJI, el DJI Fly. Ese sí lo pueden bajar gratis en Android o en iPhone. Es gratuito, pero es la aplicación pues nativa de DJI. Es la que permite la interfaz. Sí, sí. Bueno, ya ahí una vez que abriste tu micrófono, Martín, que nos escuchabas, a ver, dinos, porfa, respondenos la pregunta. Anda, a ver, repita la pregunta. Sí, la pregunta sería, ¿cuál es el dron que tú elegirías de los que acabamos de mencionar, desde el inicio del curso hasta ahorita, que te permitiría en condiciones técnicas hacer un modelo medianamente o un modelo que quisiera, ¿no? Principalmente pensando en las características técnicas del dron y la otra es pensando en las características técnicas del equipo de cómputo, ¿no? Son dos, sería lo mismo. Bueno, principalmente el dron sería, por lo que nos explicaron, pues sería yo creo un dron mini de esos que mencionaba del peso, que eran 249 gramos, para poder trabajar en él. Y aparte, creo que mencionó una parte de que se pueden tomar alrededor de arriba de 50, 100 fotos para poder trabajar ese lugar que tomamos fotos en la computadora, en las aplicaciones que nos mandan. ¿Con qué sensor tú recomendarías el dron? Ah, exacto, eso fue lo que yo tenía duda, que era un sensor que había comentado Ernesto. Es cierto, eso era un sensor. Pues básicamente cualquier sensor que sea de 1 pulgada o más está increíble. ¿Y con qué cámara? Ahí, Martín, ¿con qué cámara? ¿Cuál sería? De la cámara ese no podría contestar esa, no sé, esa me quedó todavía duda. Te quedó duda. Pero los DJI en general traen cámaras Hasselblad. Pero tiene que ver justo con la resolución, ¿no? Ahí podría ser la resolución del tipo de... Sí, nada más hay que cuidar que en cualquier dron, para cuestiones fotogramétricas, con 12 megapíxeles o más, es suficiente. Si quieres tomar 100 o así, lo que pasa es que una foto de 100 megapíxeles es gigantesca. Entiendan que los megapíxeles son, pues justo píxeles por polígono, por centímetro cuadrado. Entre más alto sea, mejor calidad, pero también a la hora del procesamiento puede ser muy tardado. Si lo pones, de hecho en el software te pone ahí, ¿qué quieres? Bajar la imagen a la mitad, dejarla en su tamaño original o bajarla hasta 1/4.
te va a dar una imagen sí con muy buena resolución, pero a lo mejor no tan grande. Si tú lo que necesitas es una resolución muy muy grande, de 100 megapíxeles, te lo va a hacer, pero en serio el proceso va a ser gigantesco, tortuoso, muy largo. Que también eso tiene que ver, ¿no? Con el peso de la imagen. Sí, pues el tamaño como tal. Con la matriz, ¿no? Porque justo algo que ahí menciona es, recuerden que esos megapíxeles no es otra cosa como si ustedes vieran una tabla de Excel, entonces son los cuadritos. Ajá. Entonces, por eso, leyendo. Ajá. Por eso, por ejemplo, sus pantallas. ¿Qué significa un 4K? ¿Qué significa un 1080? Pues son 1080 puntitos, 1080 LEDs en un centímetro cuadrado. Eso es lo que significa Full HD. Ahora, y en gran parte el pixelaje, ¿no? Tienes 1080 píxeles por centímetro cuadrado. Si tienes un 4K, pues es 4 veces esos 1080. Si tienes si tienes 8K, es 8 veces 1080. O sea, son 8000 y tantos LEDs por centímetro cuadrado. Entonces, si tú ves incluso pues una televisión 8K, que básicamente no se distingue los píxeles, o sea, los pixelitos, los LEDs, no se distinguen ya. ¿Por qué? Pues porque son infinitamente chiquitos, ¿no? Si tú ves una tele 1080, te acercas muchísimo, se alcanzan a ver los cuadritos de cada LED. Se alcanza a ver la matriz, ¿no? Ajá. Entonces, en cuanto más calidad tengas en tu imagen, por supuesto que va a ser mejor. Pero el problema de esto es que si procesamos una imagen de esa calidad, se va a tardar muchísimo. Ustedes lo van a ver, incluso vamos a poner nada más como, después ya que procesemos, vamos a ver los ejemplos, así de nada más pongan en la calidad entera y el sistema solito les va a decir, bueno, me voy a tardar X cantidad. Y van a ver que si lo pones a la mitad te tardas un día, pero si lo pones en completo te vas a tardar 3 semanas. Sí, ahí un poco abonando a lo que dices, Doc, ahí eso pasa con los mapas. Sí, también. Tú descargas un mapa de ARGIS, tú cambias la resolución, hasta para el guardado se tarda más, ¿eh? Pero sí, justo la calidad, si tú le das un zoom impresionante, pues vas a ver justo que no se vea, o sea, que prácticamente se ve muy nítido. Entonces eso tiene que ver justo, ahí lo podrían comparar un poco, ¿no? Lo podrían empezar a comparar con los mapas que ustedes han desarrollado en Armat, y entonces, justo es eso, ¿no? Que la calidad de la imagen es mayor, pero tiene un peso significativo. Es más, ahí hasta les dice, ¿no? Creo que me parece que menciona en el peso. Bueno, ahí nada más para aclarar ese punto. Pero yo creo que ya ¿no? ¿Cómo ves? Sí. Con eso. No sé, con eso ya medio se defienden, ¿no? Decir algo, o ya cerrar, no sé. Pues, ¿alguien más que quiera participar? La verdad es que ahí como que los veo muy callados. Pues mire, también algo que yo incluso preferiría es que ahorita, a lo mejor ahorita les subo el video, revísenlo y sobre todo tengan en cuenta todo lo que les mencionamos, tanto de las características técnicas como de la legislación, para que ustedes puedan elegir un mejor dron y que cuando estemos en campo sean participativos. Yo siempre les digo, en campo sí es fundamental que sean participativos, porque duda que no resuelvan en campo en cuanto al dron, pues puede pasar que pase un accidente, ¿no? Y que se les caiga o que se quede volando. Incluso en el último curso que di en la Secretaría de Riesgos, un Phantom 4 de plano se desconectó y se quedó sobrevolando en la nada. Y uno de los chavos pues estaba bien espantado, me dice, no manches, ya quién sabe qué le pasó, se desconectó, ya bien paniqueado, ¿no? Y yo, pues ya saben cómo soy además, dije, hijo, ya te acabas de drogar con una lana, mano, son como 25,000 pesos que ahorita me vas a tener que pagar. No, ya estaba bien espantado. Y al final le dije, mire, no pasa nada, vámonos a donde está, lo reconectamos desde ahí y no hay problema. O sea, al final de cuentas, pues el dron debe reaccionar. La otra es que al terminarse la pila va a bajar donde esté. Entonces, pues lo mejor es situarte abajo de él y pues recibirlo, no pasa nada. Mientras no esté tan lejos, Por eso yo siempre les digo, no pierdan de vista, ya en campo les digo, no pierdan de vista el aparato, porque el problema de perder de vista el aparato es que solamente están confiando en
pues en el drone control. Y si se les llega a desconectar por alguna cosa, puede ser catastrófico, ¿eh? Ahí sí puede, o sea, si está a 3 kilómetros, 4 kilómetros, no vas a llegar. Sí, Ya despídete de tu dron. ya no lo recuperas. Ya no lo recuperas. No, ya no. Oye, pero bueno, ahí un poco pensando en lo de tu cuate, ¿no se alejó tanto? ¿Nada más lo elevó? No, se alejó como 100 metros. Estábamos en la UAM. Se alejó como 100 metros y el dron se quedó volando en el estacionamiento, se desconectó. Pero mencionaste de un cuate, ¿no? Que había estado volando en Cancún. Ah, sí. No se desconecta. No, pero lo voló a 800 metros, ¿no? Y luego dices que bajó. No, lo voló a 800 metros hasta que el dron se desconectó. Y se siguió, pero se siguió mandando imágenes. Siguió mandando Yo tengo video. una duda. Dime. Bueno, ya cuando ya no se recupera y si ese dron al futuro, ejemplo aquí en la Ciudad de México, un escenario como más real, ¿no? Sí. Más habitantes. ¿Qué pasa? Si llega a caer y daña, no sé, causa algún siniestro, ¿qué es lo que pasa? En teoría te tendrían que buscar porque pues tú eres la dueña y viene ahí el número de serie y la autoridad va a saber que es tuyo. La norma sí lo dice. La norma sí lo dice. Sí. Dice que todo recae sobre el dueño del dron y del piloto. Más bien creo que es sobre el piloto, ¿no? Pero sí la norma te dice que todos los daños que generes son sobre el piloto. O sí es importante saber. Y muchas gracias por estar. ¿Alguien más que quiera recopilar lo que hizo o algo que esté faltando? A ver, yo tengo una duda. Sí. Una vez estaban volando un dron arriba de mi casa, en mi patio, pero bueno, o sea, yo me pregunto, ¿eso es ilegal o...? Como tal no, a menos que existiera una denuncia, pero es muy difícil. O sea, tú podrías ir a hacer una denuncia de, oye, pues es que están volando un dron, no quiero que lo vuelen y así, y ahí sí los van a restringir. Pero pues que alguien vaya y haga una denuncia, o sea, si luego con asaltos y cosas así, no haces denuncia, menos con alguien que esté volando un dron ahí en tu casa. ¿Y qué pasaría si yo, te pegara el dron o Ahí, algo así, o sea, sí, ahí sí es como un limbo porque primero, ese es un limbo legal. O sea, sí está volando en tu propiedad y al final es propiedad privada. Pero el dron también es propiedad privada. Entonces ahí pues es un limbo porque tú tendrías que pagar por los daños que le hagas al aparato, pero si cae en tu propiedad, pues se está metiendo en tu propiedad, no tendrías por qué pagarle. Que es un poco lo que mencionaba sobre las zonas prohibidas, ¿no? O sea, ya están estipuladas las zonas prohibidas. Sí. Pero esa no es una zona prohibida, entonces... sí es una zona... Hoy se definió como zona prohibida. Martín, ¿qué nos vamos a...? Sí, justamente, por ejemplo, soy comentaban de que luego están, pues, así que droneando arriba de tu casa. Por ejemplo, aquí en tu casa también ha pasado y la verdad, pues no sé con qué intención hacer ese sobrevuelo. Imaginen que ahí andan jugando, no sé, los televisos, no sé qué andan haciendo, pero pues en algún momento, que estén pasando ya casi del diario y que se mantengan un poquito abajo de tu casa, como que ya no está muy bien. ¿Hay cómo podría levantarte una denuncia o a qué instancia tendría que ir para que cuando estén droneando, pues no así que como que no pasen cerca de mi casa, o más bien que no pasen arriba de mi casa? Bueno, yo tengo algunos comentarios respecto a... Podría ser que fuera un estudio, ¿no? O sea, recuerden que no todo... no podríamos saberlo, o sea, no podríamos diferenciar en qué momento está invadiendo una privacidad o con qué fines está realizando un vuelo. Entonces podría ser, y un poco... ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que la persona que está volando el dron tenga permiso. Sí. Tú llegas y lo apedreas, entonces pues, más bien sí tenía permiso de volar. Que un poco algo de lo que no vimos es que hay algunas condiciones muy técnicas en las cuales se debe de pedir autorización. Pero no se les notifica a ustedes, no se les notifica a todos los que viven en ciertos predios.
más bien se le notifica a la autoridad. Y entonces, si él tiene un permiso, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, podría pasar que en la noche un dron volara por tu domicilio y a lo mejor tuviera un permiso. Y entonces tú agarras y lo apedreas, pues ahí a lo mejor, más bien el que, justo lo que menciona el doctor, ¿no? Podría ser que fuera un limbo legal, y tipo, pero si él demuestra que él tiene el permiso de vuelo, pues a lo mejor ahí tú serías el que saldrías perdiendo un poco en esa situación. Sí, por supuesto. Entonces, que principalmente, ¿dónde no deberían volar? O sea, por ejemplo, justo lo que mencionaba en este momento Maritza, ¿no? ¿Dónde no se puede volar? Pues no se puede volar en aeropuertos, zonas militares, donde haya un evento masivo, en zonas naturales, pues solamente estipula esos puntos. Los demás se puede volar. Entonces puedes tener permiso para volar. Y la otra es, vuela muy bajo, ¿por qué? Porque justo al no tener una resolución importante arriba de más de 12 megapíxeles, la calidad del modelo, lo que busca es eso, ¿no? Que salgan mejor las imágenes. Entonces, si tienes una altitud más baja, puedes tener una mejor resolución. No sé si contesté bien o otra vez. Yo también tuve una anécdota, cuando era estudiante de ingeniería civil, me parece que, bueno, no me parece, era de la materia de frente, y bueno, teníamos que hacer como un levantamiento, ¿no? Y un compañero llevaba un dron, hicimos el levantamiento y tomamos como parte de donde estaban los bomberos, y pues la verdad nos metimos en problemas. Sí, nos arrestaron, por unas horas. Afortunadamente, el de obras públicas, pues era estudiante igual de la carrera, y pues la verdad así es como solucionamos, pero sí nos estaban, mínimo sí estuvimos 3 horas ahí. Sí, pues sí. Pues sí, igual lo mismo, ¿no? Habría que revisar bien, y la otra es, pues, justo se hubiera evitado esa situación, se hubiera llevado el permiso, ¿no? A lo mejor ahí ya fue. Recuerden que todo tiene que estar normalizado, si no se normaliza, un poco es eso, ¿no? A lo mejor hicieron el vuelo, pero no traían el permiso, y entonces cuando trae el permiso, usted se acreedor al número de sanciones, que es algo también que mencionaba él, ¿no? Cuando decía que policías de seguridad ciudadana pueden incautarte tu dron, y entonces, pero ese es en la medida en que el policía lo conoce, y es más, eso es algo que se está promoviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, la Agencia Federal de Aviación Civil sí pone dentro de sus metas que se genere el resguardo de ese tipo de drones. O sea, no es como que sea algo no permitido, más bien está incentivando a que si no traes un permiso, te lo incauten, ¿no? O sea, no es como que a lo mejor los policías no saben, ¿no? Pero la Agencia Federal de Aviación sí lo promueve. Promueve el registro y promueve el uso de permisos, ¿no? Sí. Y ahí decía Lulú, ¿no? Decía, ¿ante qué organismo? Pues, tienes que hacer el permiso ante la Agencia Federal de Aviación, que es la que se encarga del registro. Y no sé, ¿alguien más o cómo es lo? ¿Ya? Sí, si quieren. Finish Learn. Nada más, Lulu, rapidísimo, es que nos dice que dónde saco el permiso para la cuesta. Pues mira, el permiso para la cuesta va a ser difícil porque es área natural. No te lo van a dar. Tendría que ser con la alcaldía, pero lo más fácil, y perdón que lo diga así, pues vamos y volamos y ya. Sin permiso. Como lo hicimos la vez pasada. No. Pero ya lo hicimos una vez. Estamos huecos legales. De hecho, yo creo que, Lulu, tengo ese vuelo por ahí guardado en algún lugar. Gabriela García, justo en la alcaldía. Primero en la alcaldía. Y si no te dan, si es suelo de conservación, no hay problema, es en la alcaldía. Si es área natural protegida,
en teoría debería ser en gobierno local, en el gobierno de la CDMX. ¿Cuándo vamos a ir a volar, profe? Yo creo que hasta la siguiente semana, porque todavía les voy a enseñar cómo usar los softwares, los del celular, y vamos a hacer una práctica de eso. Ah, bueno. Pues yo creo que el martes de la siguiente semana ya estaríamos volando. Va. Va. Muy bien. Pues ya, Ya bro. nos quedamos aquí congelados. Pues ya, ¿no? Podemos irnos en paz. Sí, si quieren ya podemos ir cerrando por hoy. Cuídense mucho. Ya les- El equipo Dinamita. Así, ¿no? Eso, ¿eh? Bueno, nos vemos, chicos. Ay, cuídense, que tengan bonito día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye. Bye, bye.